Voy a hacer algo distinto que nunca hice en ninguna entrevista. Primero, hola, ¿cómo estás, Agustín? Muchas Muy gracias bien. por a tan corto plazo darme una oportunidad. Nuestra actual ministra de Seguridad no hace tanto condenó el uso reglamentario de cosas normales policíacas y de fuerzas de seguridad contra cualquier tipo de situación de inseguridad y lo condena por ideología, y la verdad que todo bien, pero me parece que es una estupidez en caso donde va a haber inseguridad y gente muere. De hecho, no voy a dar muchas vueltas. Hoy está el Estado imprimiendo plata para dárselo a la gente. Eso va a generar inflación. Se viene una recesión muy fuerte. La gente no está pudiendo trabajar. Tenemos en Argentina un sector de informalidad laboral muy grande. Esas personas no van a recibir un sueldo porque no están yendo a trabajar. Esas personas no van a poder comprar cosas. Esas personas dentro de muy poco no van a alcanzar la ayuda. La ayuda que se da solamente se puede dar en mano porque la mayoría de la gente en Argentina no está bancarizada. Por lo tanto, se van a acumular personas en lugares para ir a buscar la ayuda. Van a empezar los saqueos y, como dije antes, perdón, pero no hay otra forma de decirlo, la estúpida de la ministra de Seguridad no va a saber cómo lidiar con la situación por ideología, y el ministro de Salud no ha probado ser más que un incompetente. Entonces, la realidad es que hoy, a nivel político, y lo puedo decir sin ningún lugar a duda, no solamente nos estamos preparando para esta crisis, no nos estamos preparando bien, sino que no estábamos preparados de antes. O sea, no se están haciendo las cosas bien y ya estábamos mal antes de que llegue todo esto. Entonces, mi pregunta de corazón es, si hubiese estado otra persona en el poder, si hubiésemos tenido medidas liberales en el antes y en el hoy, ¿cómo sería la cosa? Te diría, prefiero, si te parece, decirte qué cosas proponemos ahora para mejorar esta situación, que coincido contigo que esta cuarentena nos lleva a tener exponencialmente cada semana mayor quiebre de empresas y por lo tanto aumento del desempleo. De ahí te genera un aumento de la pobreza, de la indigencia, del hambre y a la larga de la violencia, que vos hablaste un poco de las posibilidades de saqueos y demás, que ya está pasando en otros países, ¿no? Y algún intento que hubo en Argentina también. Con lo cual, esa situación es muy grave, la cuarentena total paraliza la economía con un colapso jamás visto. Cada semana que pasa se genera, ya ahora abrieron el clearing de cheques, por ejemplo, y por supuesto hay miles y miles y miles de cheques rechazados, con lo cual hay que ver de qué manera se pueden solucionar. Con lo cual, si te parece, te digo una lista de algunas ideas rápidas que para mí se pueden hacer para salir de dos dilemas que son falsos. Uno es sector público versus privado. Acá el sector público tiene que trabajar conjuntamente con el sector privado. Y el segundo es el dilema entre salud y economía. Acá lo que hay que hacer es salud más economía. Pues si la destruís la economía, vas a tener problemas aún más serios que los que provoca el coronavirus. Bueno, el primer tema es tener testeos masivos. Argentina tiene una cantidad de testeos ridículamente ínfimos en relación a los que tienen otros países. Por ejemplo, 186 veces menos que Estados Unidos por día, ¿no? Con lo cual yo propongo testeos masivos, que el ideal sería que los haga el sector privado, con lo cual sería un golazo para sacar esta tesis de que el sector privado es malo, el sector público es bueno, ese disparate. Propongo 100.000 kits distribuidos por supermercados, como los hace Walmart en Estados Unidos. Si lo haces de una manera estratégica, además te va a dar la información de 100.000 personas. Imagínate una encuesta con 100.000 personas, te da muy buena información de lo que pasa en todo el país. Con 3.000 personas ya sería suficiente si se hace bien para empezar a tener, si son testeos diarios, y hechos de manera estratégica en todo el país a manera de una encuesta, vas teniendo una buena idea de qué es lo que está pasando. Si haces 100.000 kits, entonces tenés una buena capacidad de hacerlo, y yo propongo que lo hagan los privados, además de todo lo que está haciendo el sector público. Entonces, de esa manera puedes usar también una aplicación móvil que permita la identificación de personas en riesgo mediante el uso del GPS y sistemas de alta precisión como el Bluetooth, con lo cual te permite abrir la cuarentena de manera selectiva, ¿no? Te pone un código QR rojo si estás contaminado, verde si estás libre, y si te acercás a menos de 1 metro a uno contaminado, el tuyo se pone rojo también. Con lo cual te empieza a dar la idea de, flaco, no te acerques a menos de 1 metro de otra persona, porque vos no sabés si está rojo o verde, o que te muestre que está verde, por lo menos.
ese es un tema que me parece importante. Un tercer tema es mantener el distanciamiento social, o sea, controlar esos 2 metros. O sea, pero me refiero desde el punto de vista de la libertad individual y la responsabilidad individual. No que venga un policía a decírtelo, sino que todos seamos conscientes de mantener ese distanciamiento social. Los países libres, la gran diferencia que tienen con los países que no son tan libres, primero que llegan con mucho mayores recursos a este momento. Segundo, que tienen un sistema de salud que generalmente son mucho mejor que los países menos libres. Y tercero, que tienen mucho más innovación, creatividad, porque permiten a todas las empresarios y todas las personas estar pensando formas de mejorar estos temas. ¿Sí? Después hay un cuarto tema. El aislamiento se tiene que mantener, pero para la población en riesgo. Es decir, se sabe que la gente grande, mayores de 70 años, sobre todo mayores de 80, y todos los que tienen enfermedades previas tienen que estar aisladas. Pero eso no significa toda la población aislada, sino imagínate las zonas donde hay mucho hacinamiento. Es imposible la cuarentena. Y además es mala. Si vos tenés un departamentito de 30 metros cuadrados y vienen 4, 5, 6 personas, entonces esas personas, si algunos son abuelos y otros son nenes que viven juntos, lo mejor es que no estén juntos. O sea, que estén todo el día afuera, en todo caso los aislás en el momento que entran a la casa. Es decir, hay que pensar cada caso en particular. No es lo mismo la Villa 31, la 1114, la Matanza, que la Recoleta. O sea, eso está claro que es distinto, ¿no? La quinta sería, para mí, que las empresas se comprometen a controlar la temperatura de todos sus empleados y colaborar 100% en la concientización de todos ellos. ¿Sí? Todo lo que son las medidas de higiene, el lavado de manos, etcétera, que el sector privado, las empresas colaboren en hacer eso. Para eso tienen que estar abiertas. Y la gente tiene, y por supuesto, manteniendo todo lo que pueda hacer el trabajo desde el hogar. Lo que se puede hacer desde el hogar, fenómeno, pero los que tienen que ir a trabajar a las empresas tienen que salir. Por ejemplo, los monotributistas, un electricista, un plomero, etc. Si va un pintor a una casa a pintar, sale de su casa poniéndose la mascarilla o lo que fuere, llega cuidándose mucho, tal vez con guantes descartables, luego pinta todo el día, vuelve a su casa, trabajó, mantiene la economía, puede llevar dinero a su hogar, a su familia, etc., y no generó ni un contagio. Entonces hay que tener claro que si uno toma las medidas con conciencia individual, de libertad individual y de responsabilidad individual, entonces todos vamos a estar mejor. Después hay claramente que tener medidas de liquidez para las empresas, ¿no? Por ejemplo, hacer fideicomisos con los cheques rechazados. Yo propongo, por ejemplo, traer 5% del capital del exterior, viste que le pusieron un impuesto del 2,25% en lugar del 1% sobre bienes personales. Bueno, si traen el 5% y lo prestan a las empresas privadas, le bajás la alícuota al 1%. De esa manera, un montón de gente va a traer plata y va a inyectar dinero, por lo menos en todas las empresas más sólidas de la Argentina. Y a su vez, esas empresas van a poder dar liquidez a todos sus proveedores. Entonces, eso es una reactivación importante de la economía que creo que sí o sí hay que hacer. Claro, nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? que estamos en una crisis, y al estar en una crisis, nosotros tenemos recursos para liberar, para mejorar y poder hacer respirar un poco la economía. Bueno, tenemos la desventaja que el Estado está quebrado. O sea, el Estado no lo puede hacer. O sea, si lo hace el Estado, lo que vas a tener es un problemón. O sea, no puede hacer quita de impuestos. Tiene que hacer quita de impuestos, pero ahora vamos a ver cómo. Porque justamente ahora vengo a eso. Tiene que hacer quita de impuestos, pero no puede hacerlo simplemente aumentando el déficit. Pues si aumentás el déficit, vas a ir a una situación de descontrol muy importante que va a terminar en un descalabro total. Entonces, medidas de solvencia para las empresas, hablamos de medidas de liquidez. Medidas de solvencia para las empresas, precisamente es bajar los impuestos a los monotributistas, a las pymes y a las empresas en general. Bajar impuestos y eliminar impuestos futuros para poder reactivar, ¿no? Y además, mientras tanto, mientras duran estas semanas, lo que tienen que pagar a los empleados, las empresas privadas, debiera ser el 80% del salario de bolsillo, ¿no? Y sobre eso no tienen que pagar cargas patronales ni hacer aportes. O sea, eso obviamente es un costo para el Estado, simplemente, pero es un alivio para las empresas. ¿Cómo se financia todo eso? Bueno, y después hay otras 10 medidas de alivio fiscal que propuso, por ejemplo, Litvin, que hay que sumarlas. La forma de hacerlo, y esto es lo que estamos hablando, es esencial, es la solidaridad del sector público. ¿Esto qué significa? Hay que bajar los sueldos
públicos, salvo por supuesto lo de las enfermeras, los médicos y la fuerza de seguridad. Pero todo el resto tiene que bajar sus sueldos fuertemente. Fuertemente me refiero como mínimo un 20% los que tienen sueldos más bajos, y de ahí una escala para arriba, 30, 40, hasta 50% cuando tenés sueldos altos como los de los jueces. Entonces hay que bajar los sueldos de toda esa población del Estado y eso va a ser un alivio. Y es más, va a haber que mantener la baja de los sueldos más tiempo de lo que se mantenga la cuarentena, porque tenés que recuperar la solvencia del Estado. Entonces, si hacemos todas esas cosas, Argentina va a poder salir mucho mejor. Si no lo hacemos, Argentina enfrenta una situación de riesgo muy, muy alta, muy elevada. ¿Vos crees? Yo hago una pregunta honesta, ¿no? Es sin ánimo de atacar a la gente ni nada por el estilo. ¿Pero vos creés que el argentino tiene la responsabilidad individual como para poder tomar de una forma adulta las medidas que tiene que tomar sobre respetar la cuarentena, mantenerse alejado, mantener la distancia personal, limpiar las superficies, no acercarse a los ancianos? Porque, a ver, nosotros tenemos hace muchos años un sistema que lo que hace es la terciarización de la culpa, nos destruye como personas. No es de malo, pero nos destruye como personas. También estamos viendo cómo, por ejemplo, los países que no hacen eso están saliendo muy fácilmente con muchos infectados y una muy baja tasa de muerte. Entonces, ¿crees realmente que estamos para eso? O sea... Mira, yo creo que está clarísimo que entramos al problema de una situación mucho peor que los países libres, porque los países libres, al tener mayor libertad individual, o sea, cuando la gente tiene más libertad, aprende a tener más responsabilidad. Sí. Cuanto le vas sacando las libertades, se pierde la responsabilidad individual. Eso está clarísimo. Pero esto es una oportunidad para tratar de recuperar esas cosas frente al susto, porque ahora hay miedo que se ha transformado en pánico, que eso es muy negativo, pero puede servir para mejorar algunas cosas. Por ejemplo, yo utilizaría todos los medios de comunicación, de nuevo, no de manera dirigista, sino como invitación a mostrar cómo hacen los países como Corea del Sur, como Japón, como Suecia, como Alemania, que están en la calle, pero están también guardándose, están lo menos tiempo posible en la calle, pero van a trabajar, pero se cuidan, se mantienen el distanciamiento. Que se comprenda, por ejemplo, que los japoneses les va mejor que a los italianos, porque los italianos se dan besos y abrazos permanentemente y los japoneses se saludan con una inclinación de cabeza. Entonces, entender que en esta situación la inclinación de cabeza japonesa o el namaste de los indios es lo que deberíamos utilizar para saludarnos. Es decir, hay que concientizar. Por eso yo digo sumar al sector privado. Cuando las personas van al trabajo, las empresas tienen que ayudar en la concientización de todo lo que es higiene y de todo lo que son las medidas de cuidado de los ancianos y demás. Es decir, tenemos que lograr que haya un consenso de gente trabajando en este tema. Por supuesto tenemos, pero ojo, porque también eso que no tenemos de responsabilidad individual, que no sirve, o sea, que no sirve, que nos dificulta salir a la calle responsablemente, también te ocurre que no funciona la cuarentena. O sea, la cuarentena en La Matanza, en el barrio 31, en todos estos lugares, no está funcionando, claramente. No. Porque tampoco la gente, y tampoco va a servir, y ojalá no lo hagan, imponer el estado de sitio, los militares en la calle, todo ese tipo de cuestiones. O sea, tratar de usar la violencia del Estado para solucionar este problema de salud, yo creo que es un error. Creo que nos va a llevar por mal camino, porque encima empieza estatización de empresas, intervencionismo, esa noción de que los que suben los precios son malvados. Todo ese tipo de cuestiones son muy, muy dañinos. No, es que, a ver, yo no estoy viendo otra cosa, Agustín. No sé, capaz, si querés te comento y después te pregunto si estás de acuerdo o no. Yo veo a nivel discursivo un odio hacia el privado, desde el gobierno puntualmente, el ministro de Salud amenazando a la gente diciendo que no van a tener respiradores los ricos. O sea, una desconexión absoluta, empiezan discusiones de expropiación, no invitar al sector privado de la salud a tener una discusión sobre cómo combatir el virus entre todos. No quiero sonar alarmista, pero ¿no van a usar el coronavirus como una excusa para hacer más socialismo? Mirá, ese riesgo existe. El gobierno es un gobierno de coalición. Entonces tenés una parte del gobierno que está en esa tesis y, por ejemplo, traen los médicos cubanos
que por nuestros amigos que tenemos en Venezuela, en Bolivia y demás, sabemos que vienen con dos temas. Uno, que es un negocio para el gobierno de Cuba y un costo para la Argentina, porque les pagás mucho más caro en dólares y el dinero no va a los médicos, sin que les pagan 2,50 mangos, sino que va al gobierno de Cuba y a alguien que se queda con la diferencia. Y luego tenés un segundo tema que junto con los médicos viene el G2. El G2 es el aparato de inteligencia cubano y es muy, pero muy peligroso. Cualquier venezolano te puede contar las cosas que puede hacer el G2 en fake news, en una cantidad de temas, en control del ejército, en montones de temas que se te puedan ocurrir. O sea que eso es un tema peligroso. Pero hay otro sector del gobierno que yo creo que no, creo que está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede, que carecen de ideas, de un montón de cosas, o están, me parece a mí, equivocados en muchas cosas, pero creo que es buena gente. Entonces, ahí tenés un poco, es un gobierno de coalición, eso hay que comprenderlo y hay que apoyar al sector, digamos, que sea más afín a las ideas de la libertad en el largo plazo, eso es muy importante. Luego tenemos, básicamente, un tema que es del propio sector privado. O sea, el sector privado tiene que llevar propuestas. El sector privado, por ejemplo, yo les estoy sugiriendo a grandes empresas que lo que tienen que hacer es ellos conseguir los 100.000 kits, comprarlos, traer un avión, charters, 3 aviones, que lleguen dentro de un día, 2 días, con los 100.000 kits y ellos mismos hacer la distribución a través de los supermercados o los sistemas que tienen de logística, y sí, probablemente utilizando la gendarmería, la prefectura o las distintas policías locales para que ayuden a hacer los tests. Por ejemplo, en las colas de los supermercados, que ahora están además con colas. Entonces aprovechás ese tiempo que demora la gente para hacerle los testeos. Se bajan la aplicación en el teléfono y entonces rápidamente tenés 100.000 personas con las aplicaciones bajadas y con los testeos. Y después va a haber mucha gente que se baje la aplicación por internet y multiplicar los testeos los máximos. Es decir, que los privados salgan a la cancha, salgan con propuestas concretas, reales, poniendo lo que tienen que poner, es decir, la capacidad estratégica, la capacidad de innovación, la capacidad financiera que las grandes empresas tienen y demás. Entonces, están metiendo varios goles al mismo tiempo. No solo goles concretos con respecto al coronavirus y demás, sino que también vas a estar metiendo goles en contra del tiranovirus, que puede ser más grave todavía que el coronavirus. Te hago una pregunta medio off topic, pero también vimos un préstamo del Banco Mundial de $300 millones. Bueno, el Banco Mundial, todos los organismos multilaterales están viendo de qué manera dar algo de liquidez a todos los países y saben perfectamente que Argentina está en una situación muy, muy comprometida porque estamos en default. Argentina no va a poder pagar la deuda, eso está clarísimo. Estaba clarísimo desde antes del coronavirus. Yo creo que una de las cosas graves que nos ha provocado esto, ya que estamos off topic, es el diagnóstico de la situación argentina. Yo creo que las ideas de la libertad se estaban imponiendo como diagnóstico del problema de la Argentina. Y ahora este coronavirus que afecta a todos los países, porque además están tomando medidas en muchos casos mal construidas y demás, está como metiendo a todos en la misma bolsa. Está diciendo acá hay un problema internacional, mundial, y es más, lo va a usar el socialismo para decir, ven, esto es un problema del capitalismo. Es decir, para los socialistas que jamás van a poder mostrar algo positivo, porque no tienen nada para mostrar, cualquier cosa negativa que pasa a la sociedad se la pueden achacar al neoliberalismo. No importa lo que sea, porque no necesitan tener cierta racionalidad. Eso está ocurriendo ya. Está ocurriendo no solo en Argentina, en muchos países. Sí, en el mundo. En los países que tienen un sesgo socialista se profundizaron en el socialismo. Pero cansa porque, a ver, entiendo. Pero pará, vos sos mucho más joven que yo, vos no podés cansarte. No, yo voy a seguir subiendo videos. A ver, no es ni lo medio que vieron de mí, ni siquiera lo primero que vieron de mí. O sea, yo me voy a asegurar de que la pasen mal, de verdad. O sea, no sé si vamos a conseguir, ojalá, una Argentina más libre, pero por lo pronto la aplicación del socialismo va a ser algo tedioso, estresante, y eso me voy a encargar tranquilamente de que la gente entienda que cada vez que se aplica el socialismo se hace para robar. Y el precio a pagar son viejos muertos. Porque, a ver, me encantaría vestirlo a otra cosa. No solo viejos, sino jóvenes, porque una de las cosas que hay que explicar, y gente, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ya, en este momento, cayó 70% las donaciones de sangre. Con lo cual, chicos jóvenes, niños,
que por ahí tienen leucemia y que necesitan las transfusiones, hoy se están muriendo porque no tienen transfusiones. Y esto estoy hablando de casos reales que están pasando hoy. Cada semana que pasa esto se agrava. El socialismo rompe las estructuras de producción. Y por eso provoca pobreza, y la pobreza genera muerte y también genera, por ejemplo, mortalidad infantil. Entonces no es solo viejos, No, no, sino no, que no, no, sí, está sí, sí, sí. afectando a toda la población. Por ejemplo, la crisis del 2001-2002, esa crisis, sobre todo el 2002, que provocó un salto de la pobreza fenomenal, aumentó un 20% los asesinatos. Entonces, la economía es tan importante como la salud. Te diría, no hay salud sin economía sana. Sí, 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 a ver, si hay lo que aprendí desde el primer día de empezar a hacer video ahora es que las noticias que tengo que leer son económicas. Hay una de las falsedades que se están manejando permanentemente, y yo los veo por la gente que se enoja conmigo y demás, es como que los economistas somos seres inhumanos, ¿no? Cuando no se dan cuenta que la economía es una ciencia humana. O sea, precisamente lo que hacemos es analizar la vida humana. Mises, su libro se llama La acción humana. Es decir, es analizar cómo es la forma en que las personas piensan, se sienten y sobre todo cómo se relacionan unas con otras. Hayek habla de la cataláctica, y dice, no hablemos de economía, y en eso hubiera estado muy piola, hablemos de la cataláctica, porque la cataláctica es la ciencia del intercambio entre personas, pero todos los intercambios, por ejemplo, las donaciones de sangre, es parte de lo que entra dentro del análisis de lo que un economista es lo que hace. ¿Sí? Estamos analizando todas las relaciones, todo el intercambio que hay. También el intercambio que no tiene dinero de por medio, como puede ser poner este video en YouTube o No, en no, no, Instagram. sí, sí, a ver, la realidad es que esto no es más que yo siendo un tarado y vos siendo un tarado capaz de queriendo cambiar las cosas. No hay otra intención, no hay nada más que eso. Pero, a ver, obviamente, lo dijiste muy bien, el socialismo genera pobreza, está bien, hablamos de causas inmediatas esta vez, pero claro, esta vez era eso. Esta puta vez, esta única puta vez, era eso. Era tan simple como decir, yo no hago las cosas bien y en una semana se muere mi papá, se muere mi abuelo, se muere mi tío, se muere mi mamá. Era solamente eso. Esa única sola vez había que estar unidos y el discurso fue separación, condenar, hablar de ricos, de chetos, de estupideces. Yo creo que nosotros tenemos otra función también que va a ser de más largo plazo, pero por ejemplo sacar las enseñanzas de todo este Sí, problema. sí, por Una supuesto. primera enseñanza para mí clave es el sistema de salud de la Argentina es pésimo. Por supuesto. Ahora, ¿por qué es pésimo el sistema de salud de la Argentina? Porque a un militar se le ocurrió regalarle las obras sociales a los sindicatos. Y luego se les ocurrió sacarle a los viejos, a los sindicatos y dejarlos en el PAMI. Con lo cual, el momento de mayor gasto de salud es cuando la gente es anciana, que es cuando necesitan internaciones y demás. Todo eso se lo sacaron, o sea, les sacaron el costo y les dejaron la crema del negocio a los sindicatos, que es una sarta de mafiosos y que roban permanentemente de la salud de los argentinos. Hay gente como Julián de Diego que calcula que más de 30% es el robo que hay en el sistema de salud de obras sociales. Entonces, una de las enseñanzas que tenemos que tener es sacarle las obras sociales a los sindicatos y rediseñar un sistema público-privado de salud. ¿Cuánto es público, cuánto es privado y demás? ¿Cuáles son los hospitales públicos, cuáles son los privados? ¿Cómo se reinsertan? Es decir, ¿cómo se reinventa el sistema de salud? Tomemos el mejor sistema que se nos ocurra del mundo y te diría, no propongo un sistema libertario, No, 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 propongo no. que analicemos con los demás, con los que pensamos de distintas maneras, bueno, ¿qué sistema funciona bien en el mundo? Yo estoy seguro que no hay ningún sistema que funciona bien manejado por los sindicatos, que me traigan un país del mundo con muy buen sistema de salud manejado por los sindicatos. Si eso existe, podemos mantener el actual. Como yo creo que no existe, a menos que me equivoque y alguien me lo demuestre, entonces simplemente eliminemos este sistema y traigamos un sistema que me podrás decir es el sistema inglés, es el sistema, no sé, de Suecia, no sé, veamos cuál es el sistema, pero que sea un sistema que no tiene a los sindicatos metidos en el medio, que es un disparate.
No, sí, los incentivos están claros. A ver, si vos querés un incentivo de un sistema de salud, vos no podés poner a gente que su incentivo es robar. Sí, y además digamos que esto ni siquiera es algo nuevo, ¿no? O sea, esta denuncia que estoy haciendo ahora, la hacía don Raúl Alfonsín hace 30 años atrás o 40 años atrás. Sí, denunciaba el pacto militar sindical. Pero Con que eso ganó además, las elecciones del 83. pero que además tenemos sindicatos que tienen la misma persona mientras Alfonsín lo denunciaba. Sí, o los O hijos, los ¿no? hijos. Se hace una Sí. especie de casta y además de ser multimillonarios. Entonces hay que ver, ese sistema hay que cambiarlo y este tiene que ser el momento para cambiar la salud, mejorar la salud de los argentinos, pensando para la próxima, porque esta no es la última pandemia. Y claramente el mundo lo hizo mal en este caso, porque les agarró pánico, porque hubieron informes totalmente exagerados de la situación y nos va a hacer un costo mundial en la economía mundial porque las medidas fueron erradas, fueron mucho más sanas las de Japón, Corea del Sur. O sea, vamos a poder aprender lo que hicieron los países que hacen las cosas bien, ¿no? Y vamos a ver cuáles hicieron las cosas mal. Va a haber que analizar por qué Nueva York está teniendo el problema que tiene, lo van a tener que analizar los americanos en ese caso, pero también nosotros, para ver quiénes hicieron las cosas mejor, cuál es peor, por qué Italia le va pésimo, entre otras cosas, porque tiene mucho menos respiradores de los que tiene Alemania. Entonces hay que entender que estos sistemas de las transmisiones virales digamos, por aire, que afectan generalmente a los sistemas respiratorios, que sean toda la familia de coronavirus, que no es uno solo, sino son muchos y pueden ir mutando, es muy probable que vuelvan a aparecer. Como ya lo dijo antes, Bill Gates, cuando apareció el SARS, dijo, esto va a volver a aparecer. Entonces hay que saber que esto va a volver a aparecer. Y no es un problema de capitalismo, es un problema de salud mundial de los seres humanos. A mí lo que no me sorprende, pues ya no me sorprende nada, pero me jode activamente que no hayan retrocedido ni un centímetro en su discurso. Yo entiendo, subieron a robar, yo entiendo, son una basura de personas, yo lo entiendo. Pero Pero no había que ser un centímetro nomás. ¿En serio de tener que pelear con el sector privado en este momento? ¿Para qué? Con qué razón si las prioridades son otras? Un Bueno, segundo. pero de nuevo, ahí me parece que tienen que separar las personas o los grupos. Lo entiendo, Prefiero yo lo entiendo. A ver, entiendo de que hay gente buena en el gobierno intentando hacer un buen trabajo. Eso lo entiendo, pero yo no puedo escuchar en este momento al ministro de Salud saliendo a condenar, hablando de ricos, pobres y echando la culpa y quitando y terciarizando la situación. Cuando lo único que Bueno, tiene que hacer eso es es agarrar. terrible. Eso Eso no tiene coincido sentido. contigo. Porque a ver, de vuelta, mañana se pasará el coronavirus, nos volverán a robar, todo bien, tómate un recreo de la estupidez, un recreo de 10 segundos, y en esos 10 segundos atendé el teléfono de la gente de la salud privada que te está llamando y Mira, decirle, yo te ¿cómo diría, ayudamos? mira, en ese tema hay que comprender que hay un grupo de gente que nos quiere llevar al comunismo. Eso Sí, está sí, claro, está ¿no? claro. Y está claro quiénes son. Por ejemplo, está clarísimo que Kicillof es un marxista. Él cree en eso. Él Sí. es un marxista keynesiano. Entonces, Kicillof trae a los médicos cubanos a quien le puede extrañar. Yo no me enojo por esa situación, simplemente sé que es así, es un dato. Esa gente, y por supuesto, muchos de los que están hablando para dividir al sector privado, los ricos, los pobres, que eso, todo lo que significa meter conflicto en la sociedad, esa es la tesis hegeliana, que es la que siempre habla Cristina Kirchner, porque ella ve la vida como conflicto, lo ha dicho muchas veces. Ella dice, yo soy hegeliano. ¿Quién era hegeliano? Marx. Entonces, con esa tesis marxista hegeliana, ella busca, y todo ese grupo de gente que participa de esa ideología, lo que buscan es cualquier elemento, sea el feminismo, sea el calentamiento global, o sea, en este caso, el virus, cualquier cosa que puedas utilizar, la utilizan para meter mayor conflicto en la sociedad, porque ellos creen que hay una tesis, una antítesis, una revolución, y ahí Entiendo, surge una sí, síntesis castas, sí, superadora. enemigos, víctimas. Conozco el discurso. Pero ¿sabes cuál es el...? A ver, y lo que te voy a decir es algo que lo sabemos los dos, pero hay que decirlo. Tu forma de pensar, mi forma de pensar, no son egoísmos, pero sobre todas las cosas no matan gente. Es clarísimo. Por un capricho, por una ideología, por lo que sea, por una fe estúpida, ignorancia, la razón que venga o el simple hecho de querer robar, no muere
gente. Hoy no era el momento indicado, no era nada indicado, pero por eso quería tener esta entrevista con vos Sí. para que la gente entienda que hay un camino mejor, que hay una forma correcta de hacer las cosas, que no significa irse a la otra punta, que significa construcción desde el diálogo y que no se quiso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que hay que buscar la unión, por eso en el partido nuestro lo llamamos unidos, pero es la unión en libertad, que Sí, es lo que dice nuestra moneda nacional, en unión y libertad. Pero si vos eliminás la libertad, es imposible estar unidos. Y eso lo hay que comprender. Por supuesto hay situaciones de fuerza mayor que tenés que ver cómo se solucionan, hay distintas medidas, pero aprendamos de los mejores, aprendamos de Japón, de Corea del Sur, lo vuelvo a por repetir, de supuesto, Suecia, de sí. Alemania, ¿no? De los que han tenido éxito. Veamos quiénes son los que tienen mayor éxito y aprendamos de ellos. Y ninguno de ellos son países socialistas. El socialismo no le importa la cantidad de muertos. Ellos están convencidos, y me lo han dicho 20 veces, incluso Sí, en la cara. de que hay que hacer la revolución y que bajen va a morir gente. Claro, ellos creen que van a ir a un mundo superior y que en el medio puedes matar 100 millones de personas. Ya murieron 100 millones de personas por el socialismo. Y alguno me ha dicho, y esto es real, algún socialista conversando, pero además conversándolo con buena onda, te diría incluso con honestidad intelectual, me ha dicho, sí, yo creo que posiblemente necesitamos otros 100 millones de muertos. Sí, a mí un maoísta me dijo algo así, me dice, digo, pero papá, tenés 70 millones de muertos en las manos, o sea, todo bien, yo puedo hablar de la ideología que quiera, pero mataste 70 millones de personas. Y me dice, mira, está discutido el número, porque en realidad quizás fueron 20. Ah, que hay un número bien, perdón, 1 millón estaba bien, 2 millones estaba bien, no sé, decime qué número te maneja, que te parezca bien de cantidad de gente para matar. Me Sí, vuela el mate que no se puedan tomar un creo que recreo de un tenemos día. que concentrarnos un poco en mostrar las ventajas de vivir la vida sin conflicto. O sea, hay conflictos, pero eso no es la vida. O sea, No, claramente tenés que que ver no, cómo solucionar los conflictos, no pero cómo incentivar los el mundo conflictos. tiene problemas de abundancia, no tiene problemas de necesidades. Tenemos problemas ideológicos debido a la falta de problemas, o sea, y nosotros estamos con hambre. Sí, y tampoco hay que ver las cosas dividiendo en clases. Los que creemos en la No, libertad no pensamos en sistemas de clases, pero por porque supuesto que no. puede haber una persona que salga con bajos recursos, que venga de una familia de los más pobres de la Argentina, pero que invente una aplicación como el chico que venía del sector más pobre de Rumania, inventó el WhatsApp, se fue a Estados Unidos, inventó el WhatsApp y la vendió en 16 mil millones de dólares. Y él se ganó la mitad de esa cifra. Entonces, ¿cuál es la clase? Ahí hay movilidad social, para arriba, para abajo. Entonces, esa idea de pensar en clases es un disparate. Lo mismo que es un disparate esa idea de pensar que tenemos sangres distintas y que han metido en nuestra Constitución. ¿Cómo vamos a tener sangre distinta? Eso, las prerrogativas de sangre, las habíamos eliminado en 1813. Y estos que se supone que son progres, son un retroceso de 200 años. Ponen prerrogativas de sangre y derechos colectivos en lugar de tener derechos individuales y somos todos iguales, ¿no? Que esa es la idea de la gran revolución de Occidente, que somos todos iguales. Estos tipos creen que es algo progre hablar de pueblos indigenistas o originarios o Sí, llamarlos sí, como sí. quieran. Pareciera Es un disparate descomunal. la pesadilla de Hayek por la cual escribe El camino a la servidumbre, la estamos viendo hoy. O sea, el miedo de que los países caigan en esta porquería. Sí, igual yo soy optimista. A largo plazo creo que No, yo vamos también. a tener una recuperación. Creo que vamos a una crisis muy profunda, pero también creo que hay una cantidad de jóvenes que se están despertando a la ciudad de la libertad, que están leyendo, que se dan cuenta que el sistema de educación es adoctrinamiento puro y que cada vez que vean la bala neoliberal es porque los están adoctrinando, y entonces simplemente van a leer más, van a leer otras cosas y van a empezar a debatir con sus profesores, y si lo hacen encima con inteligencia emocional, van a empezar a hacer dudar a sus propios profesores. Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, que tengan 14, 15, 16 años y estén en las escuelas, hagan dudar a sus profesores con buena onda. Díganles, ¿cuál es el sistema económico y rentístico? ¿Lo ha leído? Si el hombre dice, no lo leí, digo, bueno, entonces usted está adoctrinado. Claro. Y yo el Porque otro es día lo la explicaba, me principal decían, obra fundamental de la Argentina, ¿no? De sí, Alberti. sí, sí, no, además me decían, bueno, en el último video ¿viste algún video mío? Ah, sí, viste el de educación. Bueno, el último Sí. también es de educación. Te va a gustar, pero yo lo explicaba, digo, ¿por qué creen que usted, el docente es socialista? Porque también fue una institución pública para formarse y él también escuchó la campana y la está replicando, pero él también es una Exactamente. víctima del adoctrinamiento.
Pero por supuesto, no tengas ninguna duda. Y hay mucha gente, incluso docentes, que se empiezan a dar cuenta. Pero si un alumno con buena onda, manteniendo el ego del profesor, si vos lastimás el ego del profesor, se pone una coraza inmediatamente. Pero simplemente si haces preguntas con buena onda, al profesor le divierte porque una clase que nadie pregunta nada es aburrida. No, en cambio, una obvio. clase con debate para el profesor es muy buena, porque entonces los alumnos se ponen despiertos y les empieza a interesar. Entonces hay que hacerles preguntas y con las preguntas ir guiando al profesor como diciendo, pero pará, ¿no tenés alguna duda de todo esto? Si hay gente que dice otra cosa, y si tal vez vos no lo leíste, y de a poquito ir viendo, pero ¿no leíste Alberdi? Y tampoco leíste Friedman, no leíste Hayek, y tampoco leíste Mises, y porque no los han leído. Entonces cuando el docente empiece a sentirse de a poquito, ¿no? Siempre manejando la inteligencia emocional, sin herirlo demasiado, pero que de a poquito se vaya dando cuenta que tiene que leer otras cosas. Y si ese hombre es inteligente, va a empezar a leer otras cosas y va a salir del adoctrinamiento. Y esa es nuestra batalla, que los docentes salgan del adoctrinamiento. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por robarte un rato de un domingo al mediodía. Un placer. Una de las cosas importantes es disfrutar el camino. Yo disfruto esto, creo que en el sentido bueno del diálogo con las personas, de poder charlar con una persona inteligente, poder transmitir ideas, eso creo que es parte importante, ¿no? Sabiendo que estamos en una situación hiper complicada. No, sí, ¿no? A mí a veces me preocupa que la gente crea que esto es una pelea entre intervencionistas y no intervencionistas, socialistas y liberales. Y en realidad esto no es una pelea de retórica. Acá muere gente. Sí, así que bueno, un abrazo a todos, a ti y a toda tu audiencia. Y vamos para adelante, ánimo, hay que mantener el buen ánimo. Sí, estuve como re pesimista, pero bueno, perdón, sí, ya sé. No, es que bueno, nació de eso, nació del enojo este contacto para hacer este video así como muy rápido. Bueno, siendo un tipito enojado es como natural. Tengo que ser tipito enojado, sí, perdón. Bueno, muchas gracias, Agustín. Nos vemos. Un abrazo. Chau. Espero que hayas disfrutado la entrevista y como siempre te recuerdo que este canal se mantiene gracias al aporte de la gente. Puedes hacerlo vía Patreon, Mercado Pago, transferencia bancaria, PayPal y muchos sistemas más. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Si querés apoyar al canal, no dudes en contactarme y de nuevo, gracias a los Patreons. Te deseo un buen comienzo de semana, espero que mejore la situación y como siempre te deseo libertad. Asistí a abortar si vos querés vivir con la plata de mi sueldo. Poné like y compartí y comenta el video, apoya el esfuerzo ajeno. ¡Chia! Tipito enojado. En tu cara copyright. Canto mis propios temas.